¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches. A ver, vamos a iniciar la clase del día de hoy, ¿ya? Vamos a finalizar con lo que se refiere a la ficha familiar. Debido a que el día viernes, como fue la actividad por el Día del Padre, ya no lo pudimos realizar, ¿no? A ver, mientras tanto voy tomando asistencia. Profesora, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Profesora, ¿cuándo tenemos examen con usted o todavía falta? Ya, a ver. En el caso de nosotros, el único examen que yo les voy a tomar es acerca de lo que es los términos, lo que hicimos en la primera clase, ¿se acuerdan? Y todas las demás notas a partir después de esa evaluación, o sea, todas las semanas yo evalúo de acuerdo a su participación, de acuerdo a los trabajos que van entregando, toda la evaluación viene a ser mediante la clase en Zoom, porque eso a mí me va a permitir calificarlos de acuerdo a lo que ustedes opinan, a lo que ustedes saben, ¿no? Y también, como les dije, ha quedado pendiente ese examen, pero este viernes sí les tengo que tomar ese examen acerca de terminología, los términos, más que todo a base del trabajo de términos que ustedes hicieron, ¿no? Listo, ya ven las diapositivas, no, perdón, el documento, ¿no? ¿Se logra ver el documento ya? Sí, profesora. Ya, muy bien. Sí, A ver, voy. profesora. Muy bien, muy bien. Vamos a tomar asistencia. Candia, Presente, profesora. Buenas noches. ¿cómo estás? Muy bien. Serna, Córdoba, Miss, me llamó presente, Serna. muy bien, Serna. Cruz, Fuentes, Grimaldo, Presente, mi Grimaldo, buenas noches. ¿cómo estás? Muy bien. Guerrero, Guamán Aguirre, Presente, profesora, buenas noches. ¿cómo estás? Muy bien. Laki, Presente, profesora, buenas noches. ¿cómo estás? Machaca, Presente, profesora, buenas noches. muy bien. Mesa, Miranda, Pinella, Poma, Poma, presente, mis buenas noches. listo, Poma, muy bien. Preciado, Presente, profesora. muy bien. Soto, Presente, profesora. muy bien, Soto. Valencia, Buenas noches, mis presentes. muy bien. Listo, Valencia. Vázquez, Buenas noches, mis presente. listo.
Ahora sí, vamos a continuar con la clase acerca de ficha familiar. Vamos Buenas noches. Disculpe, yo estaba ahí ya en clase, sino que recibí una llamada, Miss. Por favor, soy Mesa Mujica. listo, muy bien, Mesa. Buenas noches. Soy Fuentes. Justo también gracias, me botó el Zoom nuevamente. Muy bien, Fuentes. ¿Alguien más que no haya llamado? O bueno, que haya llamado pero no haya escuchado su nombre. Guerrero, creo, ¿no? Que también ahí veo que está en la lista, pero no tiene cómo prender el audio. Ya está. Listo. Ahora sí. Nosotros nos habíamos quedado justo en las etapas de vida, ¿no? ¿Qué es lo que en realidad puede considerarse un riesgo cuando no tiene ciertas evaluaciones? Ya nosotros habíamos hablado acerca de lo que era el modelo de atención integral de salud, más en este caso que evaluaba por etapas de vida. Justo nosotros ya habíamos finalizado lo que era etapa niño, ¿no? Que incluía actividades como lo que era las sesiones de crecimiento y desarrollo, las vacunas, la lactancia materna, evaluación odontológica, el hecho de que no haya tenido lo que es estimulación temprana, no haya tenido suplementos, o sea, todo eso constituye un riesgo, ¿no? Para los niños de 0 a 11 años se considera. Después, en este caso vamos a pasar a lo que es etapa adolescente, ¿ya? Tenemos también aquí es importante lo que es la evaluación nutricional. Eso también constituye un riesgo. Lo que es la evaluación en lo que es crecimiento y desarrollo, no solamente se da en los niños, también podemos incluirlo en los adolescentes, por si acaso, ¿ya? Pero en el caso de los adolescentes a partir de los 12 años, lo que podemos hacer es hacer una evaluación diferente mediante el índice de masa corporal. ¿Qué viene a ser eso? A ver, voy a compartir nuevamente la pantalla para que ustedes aprendan acerca de lo que es el índice de masa corporal. A ver, muy bien. El índice de masa corporal, ¿a qué se refiere? IMC. Viene a ser en base al peso y a la talla, o sea, si el peso de la persona es adecuado para el tamaño que tiene. Y en base a eso nosotros tenemos unos rangos específicos para poder determinar si está dentro de los rangos o de los perfiles adecuados, ¿no? ¿Cuál es la fórmula de lo que es el índice de masa corporal? Tenemos que viene a ser el peso entre la talla al cuadrado, ¿ya? Peso entre la talla al cuadrado. Y eso lo pueden aplicar ustedes para ustedes mismos también, ¿no? La talla al cuadrado. Ejemplo, vamos a ver. A ver, ¿quién me dice un peso cualquiera?
50, Miss. Ya, 50. ¿Y el tamaño, la talla? 1,60 m, Miss. Ya, a ver, ajá. 1,60 m vamos a ponerle, ¿ya? 1,60 m. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar 1,60, ¿no? 1,60 al cuadrado. Eso quiere decir que yo voy primero a sacar el cálculo de la parte inferior, ya por matemática, pues nada más, ¿no? A ver, el 50 todavía lo dejo ahí. Y voy a multiplicar 1,60 por 1,60. No es 1,60 por 2, sino que no lo puedo poner más pequeño. A ver, voy a ver si lo puedo poner más pequeño. A ver, no, todo se convierte al mismo tamaño. Ya, bueno, 2. Entonces, 1,60 por 1,60. ¿Cuánto sale? A ver. 320, 3.20. 320, a ver, vamos a ver. 1,6. Ojo, 1 punto, siempre con coma, ¿no? 1,6. 3.20. Ajá, 1,60 por 1,60. ¿Cuánto sale? 2.56. Ajá, muy bien. 2,56. 2,56. Muy bien, ahora sí lo puedo dividir. Listo, a ver, dividamos entonces. 50 entre 2,6. 56. ¿Cuánto sale? 19,5. Solamente lo voy a dejar en un decimal. Listo. Este es el resultado. Ojo, ¿ya? Entonces hay que considerar esto. Este es el resultado. Este resultado nosotros lo vamos a ver en un gráfico o en una tabla de rangos en el cual nosotros vamos a incluir de la siguiente manera. Vamos a ver. Profesora, disculpe, ¿por cuánto dijo que se divide? ¿Cuál hija? El 2.56 entre No, 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 50. no. Al revés. 50 Ya. entre 2,56. Ay, Sale 19,53, 125. Pero no, muchos decimales. Yo solamente voy a considerar el primero, nada más. Ya, nosotros manejamos una tabla que viene a ser de índice de masa corporal y aquí vamos a ver, esto es el rango. Rango y aquí tenemos lo que es el diagnóstico. ¿Ya? El rango. Dentro del rango nosotros vamos a considerar desde 18 puntos, no, no. Vamos desde aquí, menor a 18,4 significa desnutrición. ¿Ya? Si es desde 18,5 hasta
24.9 es normal. Si es desde 25 hasta 29.9 es sobrepeso. Si es desde 30 hasta 39.9 es obesidad. Y más de 40, mayor a 40, ya se considera obesidad mórbida. O sea, donde ya la persona ni siquiera se puede movilizar, ¿no? Entonces, según estos rangos, esta persona, ¿en qué diagnóstico está? Desnutrición, 19.5. normal, Ah, Miss. normal, claro, normal. Ojo, ahí nosotros ya vemos en nuestra tabla, ¿no? En cambio, esa es una de las formas más exactas que nosotros podemos sacar en el índice de masa corporal, por ejemplo, para adolescentes, para adultos, porque en los niños, ¿por qué no? Porque ellos manejan una tabla diferente, ¿ya? No podemos sacar el índice de masa corporal. Otra forma que nosotros podemos, o mejor dicho, otro ejemplo, vamos a poner otro ejemplo. A ver. Y ustedes lo van a sacar. Índice de masa corporal. A ver, de frente voy a colocar el peso ya. 79 kilogramos. Y mide 1,62 m al cuadrado. Ya está. A ver, ¿cuánto les sale? Esa partecita no la he comprendido. El otro ejemplo sacó 2.56. ¿Cómo es que dice? Es que tienes que Estimado, multiplicar. multiplicar. No, hija. Cuando es al cuadrado, tienes que multiplicar el de abajo 2 veces. El anterior ejemplo era 1,60 m. Entonces, el de arriba lo mantienes igual. Tienes que sacar el de abajo, 324, Miss, sale. ¿ya? Y el de abajo lo multiplicas 2 veces, o sea, 1,60 por 1,60. Ahí te va a salir 2.56, ¿ya? Ya, ahora Miss, ya sí. me salió ¿Ya? ¿Completo? 3.24. No, el resultado Sí, final, hija. ahí al final de frente. Ujú. Profesora, a mí me salió 200. No, algo te ha salido mal de repente. Mi sale 30.1. Ya, a ver, vamos a comprobarlo. A ver, Grimaldo, ya. 24.3, Miss. A ver, voy a apuntar los que me están diciendo. A ver, me están diciendo. A ver, Grimaldo, ¿cuánto te salió a ti? 30.1, Miss. 30.1. ¿A ti qué te salió, hija? 24.3. 24.3. Vamos a ver. Vamos a ir comprobando, ¿ya? A ver, 79 y 1.62 por 1.62. ¿Cuánto salía 1.62? Vamos a ver. 2.6. 2. Profe, Dime. me sale 30 también, profe. ¿Cómo dices, hija? Me sale 30 también. Ah, ya, listo.
A ver, muy bien, Fuentes. Vamos a comprobar, ¿ya? Entonces, miren, 1.62 por 1.62 sale 2.6. Hasta ahí estamos bien. Ahora, vamos. Igual mis 30. Ya, entonces tienes que verificar Soto. Entonces, ¿por qué te ha salido 24? Ahora sí voy a dividir 79 entre 2.6. Ajá. 30.4, ¿no? Ya si lo quiero poner con decimales, con un decimal. Esta es la respuesta. Entonces, ¿en qué estaría? ¿En qué estaría ya? ¿Qué diagnóstico En tendría? obesidad, profesora. Muy bien, sí, Cruz, en obesidad. Muy bien, listo. Ujú. Muy bien, muy bien. Miss, pero es 30.1, bueno, pero no es mucho la diferencia, ¿no? No, no es Porque mucha sí, la diferencia, porque claro. sí en obesidad, ¿no? Sí, a partir de 30 es obesidad. Ujú. Muy bien, entonces sí, está bien lo que han dicho. De repente aquí al momento de multiplicar, ahí es donde de repente se han confundido. Acuérdense, lo de abajo es lo que primero se tiene que multiplicar dos veces. 1.62 por 1.62, ¿no? Lamentablemente aquí en lo que es en los temas en enfermería también se utiliza matemáticas, ¿no? Y ese es uno de estos casos. Muy bien, seguimos entonces, ahora sí. Listo, entonces quedó comprendido esta parte de lo que es el índice de masa corporal, ¿no? Porque esto nos permite saber si el adolescente se encuentra de repente, en un peso que no le corresponde para su estatura. Y como todavía están en crecimiento, crecen hasta los 18 años, entonces todavía podemos corregir, ¿no? El peso. Es mucho más fácil en los adolescentes, ¿no? Llevando un adecuado estilo de alimentación. Muy bien. Entonces, quedó comprendida esta parte, ¿no? Y ahora sí, para poder pasar a la otra, al documento. Listo. Ahora sí, voy a compartir nuevamente. Listo. Entonces, a eso se refiere con evaluación nutricional, ¿no? Al adolescente se le tiene que hacer su índice de masa corporal, de todas maneras, porque ustedes saben que con los cambios hormonales, a veces por la presión del grupo, posiblemente el adolescente no quiera comer, tiene problemas con la alimentación o puede llegar inclusive a problemas como la anorexia y la bulimia, ¿ya? Entonces hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado en este aspecto. Después, lo que es evaluación, que no tenga una evaluación cardiovascular. Lamentablemente, en la actualidad nosotros encontramos que existen muchas personas que sufren no específicamente del corazón, sino de otros problemas como por ejemplo hipertensión, problemas con la presión arterial, ¿no? Que no es conveniente que un adolescente tenga problemas de este tipo. Entonces siempre es bueno evaluarlo, siempre es bueno exista, de que exista una evaluación cardíaca, ¿no? Y eso, bueno, lo hace el médico, pero si es que tiene algunas manifestaciones, es importante revisarlo, porque ustedes saben que con la con lo mismo de los cambios hormonales, las enfermedades pueden manifestarse, ¿no? Justo en esta etapa. Que el adolescente no tenga evaluación del desarrollo psicosocial. ¿Eso qué quiere decir? En este caso,
Cuando nosotros vemos este aspecto, se refiere a lo que es consejería. ¿Cómo podemos, y en este punto no solamente participa el adolescente, sino también los padres de familia, porque ambos tienen que estar o de acuerdo para hacer reuniones, para que tengan una adecuada comunicación, para que el adolescente no caiga en otros problemas, ¿no? Que no haya tenido evaluación de agudeza visual y auditiva. Ya nosotros hemos visto, igual que en el niño, ¿no? Se le coloca la cartilla de Snell, que es una cartilla a cierta distancia en donde tiene unas letras desde las más grandes hasta la más pequeña, ¿no? Esa es la cartilla de Snell y permite evaluar lo que es la agudeza visual, o sea, si la persona, el adolescente puede ver bien, si no tiene necesidad de lo que son lentes, ¿no? Y auditiva, pues de repente posiblemente tenga hipoacusia, disminución de la audición, ¿ya? Profesora, disculpe, esto el Zoom me había retirado. ¿Puede volver a explicar, por favor? ¿Qué parte, hija? Mm, creo que desde riesgos. Todo. Pues el Zoom me había botado, no entendí nada de acá. Mm, Ya, a ver un ratito, por favor. Ya voy a hacer en una recopilación breve. Ya, en el caso de los adolescentes, bueno, nosotros tenemos que ver según el índice de masa corporal, ¿no? Y no solamente nos podemos basar en eso, puede haber otros tipos también de evaluaciones dependiendo cómo es la alimentación del adolescente. En lo que es el riesgo cardiovascular, no solamente se hace una evaluación al corazón, también implica la circulación, ¿no? Y esto es si está agregado a ciertos problemas como lo que es el peso, entonces con mucha más razón se debe hacer una evaluación cardíaca. Algunos adolescentes ya pueden sufrir de hipertensión, ¿no? Algunos manifiestan ciertas palpitaciones, entonces esto tiene que ser evaluado, ¿no? ¿Por qué se da estos problemas? Después tenemos el desarrollo psicosocial, cómo interactúa con las demás personas, cómo se lleva, porque hay algunos adolescentes que llega la etapa y son sumamente tranquilos, no les afecta mucho, ¿no? Como todo adolescente, de repente puede tener ciertos cambios de humor y eso es normal, ¿no? Por la misma edad que el padre puede ir controlando, puede ir guiando, corrigiendo. Pero hay otras situaciones en donde el adolescente, pues, como se dice, entra en su etapa de rebeldía, ¿no? Entonces tiene que ver muchísimo la parte o la parte hormonal con la parte mental, ¿no? Cómo se comporta, cuál es el comportamiento. Después tenemos lo que es la evaluación de agudeza visual y auditiva. Así como en el niño, se tiene que hacer una evaluación con la cartilla de Snell a cierta distancia para poder ver si es que tiene problemas con la visión y qué tipo de problemas, porque ustedes saben que existe muchísimos problemas como la miopía, el astigmatismo, ¿no? Entonces, y la hipermetropía, que son diferentes. ¿Por qué? Porque mientras que en uno el adolescente puede ver de lejos, pero de cerca no pueden enfocar bien, ¿no? O en otros casos puede hacer que ve de cerca, pero no ve de lejos. Y en otros casos ve distorsionado de lejos y de cerca, ¿no?
Entonces, ya el especialista va a evaluar cuál es la situación y si necesita ayuda para poder corregir estos problemas. ¿Ya? En la parte auditiva también, porque puede sufrir de hipoacusia, disminución de la audición. ¿Ya? Después, también es un riesgo que no haya tenido evaluación del desarrollo sexual. Existe una escala que viene a ser la escala de Tanner, así se llama, que nos permite saber en qué etapa se encuentra el adolescente. Esta escala de Tanner nos da un gráfico por etapas, tanto en el hombre como en la mujer, cómo va su desarrollo sexual, desarrollo de las características secundarias, crecimiento de las mamas, el crecimiento del vello púbico, el cambio de la forma en el cuerpo, el cambio en la voz, la aparición de vellosidades en la zona axilar, en el caso del hombre, las vellosidades en el rostro, ¿no? Entonces va por etapas. Eso se refiere a la escala de desarrollo sexual según Tanner, ¿no? Entonces, en este caso, también tiene que ser evaluada, por ejemplo, en el caso de las mujeres, van a ser evaluadas por la obstetriz o la ginecóloga y en el caso del varón por el médico, ¿no? Ya, listo. Entonces, en este caso, pues tiene que fijarse, hay que saber para poder explicar, porque inclusive en la actualidad es frecuente encontrar muchos padres de familia que se les hace muy difícil hablar del desarrollo sexual con sus hijos. Todavía para ellos es un tabú, pero ya sabemos que desde niños, al estar expuestos al internet, pueden tener pues cierta información que no es la correcta. Entonces, eso es lo que hay que vigilar, qué tanto saben y cuál es la información correcta que nosotros debemos de brindar, ¿no? Como padres. Eso también se ve en esta etapa. Por eso es que muchas veces, por el hecho de que no saben cuáles son los métodos anticonceptivos, aún persisten los embarazos adolescentes, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, en los hospitales, y sin mentirles, niñas, porque son niñas aún, a pesar de que están entre el cambio entre niñas y adolescentes, niñas de 12 años que están gestando, que están a punto de dar a luz. Lo más temprano que hemos tenido ha sido una niña de 10 años que ha estado gestando. Las circunstancias por las cuales ha salido gestando pueden ser diferentes. Puede ser por violación, aunque todas las menores de edad ante la ley, si salen gestando, es por una persona mayor, claro, ¿no? Mayor de 18 años, mayor de edad, se le considera como violación, ¿ya? Entonces, diferentes circunstancias, por propio consentimiento, por lo que es violación, ¿no? Entonces, aquí es muchas veces por la poca información que se tiene. Porque, ojo, también hay que brindarles la información. ¿Qué vamos a hacer escondiéndole la información de lo que son los métodos anticonceptivos? ¿Esperar hasta los 18 años? No, tiene que ser ya desde los colegios ya se enseña esto, ¿no? Eso se incluye ya dentro de la currícula escolar, inclusive, para que ya conozcan, ya sepan, porque en estos Disculpe, tiempos es diferente, ¿no? La Puede situación. interrumpir. Sí, dime. hoy en día los niños de la costa, no sé si los de la sierra todavía, Ujú. bueno, en mi caso o en el caso de las compañeras, yo creo que su regla, su primera menstruación les ha bajado a los 11 años, ¿no? Ujú. Esa era la edad promedio que nos bajaba la regla antes, ¿no? Pero ahora a las niñas ya les baja desde los 9 años. Sí, a temprana edad. Ujú. Entonces, como usted dice,
hablar con las niñas, con nuestras hijas, enseñarles para qué, para que ellas no puedan asustarse y tener miedo sobre eso, ¿no? Ese Claro. es mi punto de vista. No, sí está bien, Lucky. Ujú. Miss, justamente quería tocar ese tema de que dice usted de 10 años. Yo sí he escuchado noticias, pero como usted nos está enseñando, Miss, ¿cuál es la diferencia? Las niñas de la Sierra Selva Costa, ¿no? La de la costa, por ejemplo, como dice la compañera, a los 8, 9, 10 añitos ya están con su regla. Cambio, yo en mi experiencia que he vivido, a los 14 años me vino mi regla, mis. Entonces, a veces, yo me pregunto, señorita, ¿esa edad está apto para tener un bebé, una niña de 10 años? Ya, muy buena tu pregunta, Vázquez. A ver, en este caso es importante darles la información. Si bien es cierto, eso puede variar, o sea, la menarquía, que viene a ser la primera menstruación en la niña o en la adolescente, porque a veces hay menarquías tempranas que pueden aparecer a los 9 años, a los 10 años, y hay menarquías tardías que pueden aparecer a los 15, 16 años inclusive, ¿no? Se puede dar. Entonces, vamos a ver, de acuerdo a la primera menstruación que tiene la niña, eso no significa que su cuerpo ya está maduro para poder gestar. Al momento que ya tiene la menstruación, si pasa por una etapa que se le conoce como etapa fértil, ¿ya? Hay dos etapas, etapa fértil y etapa reproductiva. Si a la niña le viene a los 9 años, empieza su etapa fértil. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya su cuerpo empieza lo que es la ovulación, empiezan los óvulos a madurar, ¿no? Que puede recibir o recepcionar al espermatozoide y producirse la fecundación, sí, se puede dar. Pero eso no significa que haya ingresado a la etapa reproductiva, o sea, donde el cuerpo ya es adecuado para poder mantener una gestación. Eso se da aproximadamente a los 18 o 19 años recién. Ya, si nosotros queremos ser más amplios, a partir de los 15 años. O sea, recién ahí su cuerpo está madurando. 10 años, bien difícil. ¿Por qué? Va a tener muchas complicaciones por la misma edad que tiene, va a tener complicaciones durante su gestación e inclusive al momento de tener al bebé, al momento de dar a luz, va a tener que ser por medio de una cesárea, porque puede morir durante el parto normal, durante el parto vaginal. ¿Ya? Listo. ¿Alguna otra pregunta más con respecto a eso? Y entonces a ellos llegan hasta 9 meses, puede llegar esa niña de 10 años así con su cinturita, su cuerpecito y, o sea que pueden dar luz, o sea que llegan a cesárea, Miss. Sí, sí. No se les permite dar a luz por parto normal porque el canal del parto no está formado adecuadamente. No es comparable una niña de 11 o 12 años con una mujer pues de 20, de 25. Es diferente, que puede soportar las contracciones, que puede soportar lo que es el parto en sí, ¿no? Sí, pues, como usted dice, pero también no podrías por una niña de 10 años, porque, por ejemplo, yo tengo mi hija que tiene 10 años. Yo he tenido a mi hija cuando yo tenía 17, ya casi 18, y mi hija nació casi con 4 kilos. Entonces, demoré un día y una noche si me acuerdo. Es Ujú. más, no me di ni cuenta que me bajó sangre de la nariz.
Entonces es un dolor insoportable que una persona ya siendo más mayor, casi para los 18, 20, como usted dice, el dolor de parto Ujú. es muy fuerte y una niña no lo puede soportar, dar a luz por parto normal, tiene que ser cesárea sí o sí, y en muchos casos se ve que ahora en personas mayores se hace la cesárea Ujú. por el bien del bebé y de la madre, ¿no? Sí. Porque son los niños ya más desarrollados, ya nacen niños con 3,5 kilos, 4 kilos, como le digo, mi hija nació con casi 4 kilos. Claro, y ahí es bien difícil aún así, porque cuando pasan más de los 3,5 kilos se complican, ¿no? Un poquito. Sí, en eso sí tiene razón. Pero en el caso, por ejemplo, de que sea una niña que esté gestando, en el caso de ellas no se saca un promedio de lo que es la fecha probable de parto, ¿no? O sea, más o menos se hace un promedio. La niña no se va a acordar definitivamente cuándo fue la fecha de su última regla. Es bien difícil que se acuerde, ¿no? Porque a esa edad no llevan un control. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Con la ecografía se saca un promedio, ¿no? De cuántas semanas de edad gestacional tiene. ¿Por qué se saca ese promedio? No se permite que la niña llegue hasta el término de su embarazo. ¿Por qué? Porque pueden venir complicaciones. O sea, decir, las semanas deben ser entre 38 a 40 semanas y empiezan pues con las contracciones, ¿no? Pero a ellas se interrumpe el embarazo más antes, 37 semanas, 36 semanas, para que también no sufran de secuelas. Pueden tener ruptura del útero. Su útero es pequeñito, ¿no? Profesora, y estas niñas que, bueno, quedan embarazadas en su edad, que es en la niñez prácticamente, digamos por una violación, ¿está permitido el aborto o aún así no pueden abortar? No, es bien complicado. Por eso es que no se permite abortar. Por eso es que en el caso de violaciones, por ejemplo, se aplica lo que es la pastilla, lo que es el método de la pastilla de emergencia, ¿no? Se identifica una violación si es que lo notifican, es decir, porque nosotros no sabemos cuántos casos habrá de niñas que son violadas y no denuncian, pues, ¿no? Y aún así, pues, salen gestando. E inclusive dan a luz en sus casas por el temor de que vayan a decir en el hospital, que una niña va, los mismos padres, ¿no? Hay tantas cosas de verdad tan terroríficas. Parece que la evolución humana no ha llegado en realidad, porque a veces hemos encontrado mujeres que defienden al violador diciendo que seguramente la hija se ha insinuado para que el hombre la viole. O de repente la hija, o sea, en vez de creer a sus hijas, prefieren creer en la pareja, ¿no? Hemos visto casos así y ustedes mismos lo habrán visto en los noticieros. Es terrible, es una cosa que cuando tú escuchas eso, te dan ganas, no sé si de cachetearlas para que puedan entender, o sea, ese es el mismo instinto que te sale, ¿no? Porque, o sea, en vez de creer cuando la niña tiene la confianza de decir que la han violado, que la han pues violentado, porque es un tipo de violencia, ¿no? Sí, Entonces, por eso sí, te escucho, Soto. Entonces, que pasa que en algunos casos sucede ese temor de que a veces no le crean. ¿Y ujú, dónde se llega a saber cuando ya llegamos a una edad adulta, donde mm, tenemos alguna persona de confianza y recién ahí comentamos? Cuando en algunos es, casos ya pues a ese tiempo pasado ya no se puede hacer nada ya.
Sí, ya pasó, la persona ha tenido que soportar ese proceso porque no solamente niñas tienen que soportar esa situación, sino también niños, ¿no? Sí, Se es da muy duro, muy en duro, es ambos casos. Es bien terrible, ¿no? Y no terrible. poder vivir con eso años de años y tener esa desconfianza porque no sabes si en realidad pueda haber otra persona así igual, ¿no? Entonces, miren, la situación es bastante complicado, ¿no? Sí, es Entonces, algo que nunca se supera, nunca se supera. Imagínense las niñas que no pueden hablar y todavía tienen que vivir con ese secreto. ujú, sí, tiene mucha razón. Entonces, y para nosotros escuchar ese tipo de casos es bastante difícil porque no es necesario que una persona sea padre para poder comprender. El simple hecho de tener dos dedos de frente, tener una conciencia y tener una moral, entonces eso pues a nosotros no es que nos escandalice, sino que nos aterra. Es algo en realidad, es un horror porque ver a seres humanos, ¿no? Como les digo, que supuestamente hemos evolucionado, que estamos en la cúspide de la cadena alimenticia y todo lo demás que se puede decir, pero sin embargo nos comportamos de lo peor. No todos, claro, ¿no? Pero escuchar o ver, presenciar ese tipo de situaciones en donde prefieren callar cuando se les confía, entonces da mucho que pensar, ¿no? Por eso es importante este tipo de evaluaciones, tanto para lo que es el adolescente como para los padres de familia, ¿no? Porque ambos van de la mano. ¿De qué sirve que nosotros orientemos al adolescente si el padre de familia no va a estar enterado, ¿no? ¿Ya? Entonces es como que en una empresa los trabajadores hagan lo que les dé la gana y el jefe ni enterado tampoco, ¿no? Es igualito, así no funcionaría, esa empresa no progresa, se va a la quiebra. Igual es en una familia siempre tiene que estar la cabeza que son los padres, ¿no? Los hijos en los cuales se debe siempre inculcarle los valores y sobre todo la comunicación y la confianza, ¿no? Listo, entonces eso es también un Profesora, en riesgo. Ujú. todo caso, en ese aspecto sería bueno, ya como tenemos los niños adolescentes o las niñas adolescentes, por ejemplo, en el caso mío, que ya tengo una hija de 10 años, sería bueno que ya como padres, papá, mamá e hija, ir al ginecólogo para que nos oriente y hablar sobre esos temas con la niña o ir a un psicólogo. Ya, miren, primero todo empieza por casa. Empezar a hablarle, ¿no? Si somos conscientes como padres que no sabemos cómo abordar esa situación, entonces pues puede ser un psicólogo, sí. Ojo, el hecho de ir a un psicólogo, creo que yo les dije, no significa que nosotros estamos locos, sino que es una orientación, una guía, ¿no? Y esto también se basa en cómo nosotros vemos el comportamiento del adolescente, ¿no? Si el adolescente es tranquilo, me comunica lo que le pasa, o sea, apenas llega del colegio, porque en esa etapa todavía están en el colegio, llega, me cuenta, entonces yo puedo estar tranquila y voy a tener esa confianza de que puedo hablar naturalmente acerca de, por ejemplo, cuáles son los cambios, cómo es el comportamiento de los hombrecitos o de las otras mujercitas, ir guiándole qué es lo bueno, qué es lo malo, ya según nuestra experiencia, ¿no? Porque si nosotros somos mayores, entonces ya hemos vivido ya una gran diferencia de años, ¿no? Entonces, basados en nuestra experiencia, ya no hay que ser como antes, que somos a veces de mente cerrada, ¿no?
Por ejemplo, antes era bien difícil conversar con los padres y muchos de ustedes lo habrán pasado, que, por ejemplo, cuando al adolescente le puede gustar, ojo, le puede gustar una persona, no significa que ya va a tener lo que ahora dicen novio y todas esas cosas, no, sino que tengas hasta llegar hasta ese punto de confianza, ¿no? De tener esa confidencia. Ojo, para los hijos hay que ser amigos, confidentes, pero también tenemos que ser guías y tenemos que ser instructores, porque tenemos que imponer las reglas, las normas. El hecho de que yo pueda tener confianza con mi hijo no significa que me va a sobrepasar o que yo voy a permitir muchas cosas para que no se moleste y para que me siga teniendo confianza, ¿no? Entonces hay formas de crianza. Mientras están en esa etapa todavía podemos corregir, pero lo ideal es desde pequeñitos, ¿no? Haber corregido desde pequeños. Miren nomás ustedes en las noticias cómo se da estos casos de estos niños que entran a robar a farmacias, que entran a robar a los que son donde venden muebles. Entonces, imagínense dónde estamos. ¿Cómo estamos guiando a esas personas que no, en realidad tenemos una equivocación cuando decimos son el futuro? No, no pensemos en el futuro, sino en el presente, ahorita, cómo se están comportando. Si no se corrige eso, pues definitivamente a los que sí están criando bien a sus hijos, ¿qué futuro le vamos a dejar? Eso sí, ¿no? Si ya ahora se ve cosas terribles, imagínense cómo será más adelante, ¿ya? Entonces es importante darle prioridad a estas cosas, ¿no? Listo. Después tenemos lo que es la evaluación odontológica. Es importante porque si bien es cierto, al niño, desde niño ya se tiene que hacer una revisión anual al odontólogo, en el adolescente también, porque existe la aparición, ¿no? De nuevas piezas dentarias. Y esto puede también producir dolor, ¿no? Puede producir molestias o puede haber también la presencia de caries cuando, por ejemplo, a veces nosotros teníamos que darle bastante prioridad a lo que era la información acerca de la nutrición, porque cuando revisábamos las loncheras de los niños, encontrábamos que llevaban chupetines, galletas, gaseosas, así, o les daban dinero para poder comprar en los kioscos y pues lo malo es que, ¿qué niño va a comprar algo saludable? Si encuentra, por ejemplo, un pan de repente con palta o con otra cosa a una galleta y un chupetín, obviamente va a preferir la galleta, ¿no? Entonces, por eso es que se empezó desde hace muchos años atrás lo que era la lonchera saludable. Porque los niños desde inicial ya llegaban con los dientes picados y no solamente los premolares, o sea, las muelas, ¿no? Sino ya tenían picados los incisivos centrales, o sea, los de adelante. Los de adelante, ustedes vieran y todos carcomidos los dientecitos. Y así se mantenía, ¿no? Entonces, evaluación odontológica en la adolescencia. También es otro riesgo que no hayan tenido evaluación física postural. ¿Por qué? Porque muchos jóvenes, mejor dicho, muchos adolescentes tienden a encorvarse. Y nosotros mismos adoptamos malas posturas para dormir, malas posturas para poder comer, malas posturas para poder recibir las clases, para leer, o sea, para todas las actividades, en realidad a veces adoptamos malas posturas. ¿Cuántos de ustedes habrán llevado las mochilas de asas? Y nosotros pues en secundaria, ¿qué es lo que hacíamos? Llevábamos las mochilas en un solo brazo, ¿no? Cargábamos todo el peso en un solo hombro.
¿Cuántos de nosotros ahora estamos sufriendo las consecuencias de ese tipo de actitudes, ¿no? ¿Por qué? Porque se van desviando nuestras vértebras poco a poco. Y después ahora cuando ustedes se paran, ay, me duele la cintura, ay, me duele la cadera. ¿Por qué? A consecuencia de, o sea, al instante no lo van a manifestar, pero después vienen los problemas, ¿no? Y ahora, por ejemplo, pésimo, 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 pésimo. Para poder comer, ¿qué hacemos? Se supone que nosotros debemos estar sentados con la espalda recostada sobre la silla, ¿no? Sobre el respaldar de la silla. Y, o si no, mantener una postura recta para poder comer. Y nosotros llevamos la cuchara o el cubierto hacia nuestra boca, pero no. Fíjense ustedes cómo come la mayoría. ¿Cómo debería ser? Llevamos el cubierto a nuestra boca, pero no, llevamos nuestra cara hacia el plato. Agachados estamos. Entonces, poco a poco se va a ir pronunciando lo que es la curvatura de la espalda. Y cuando lleguemos a cierta edad, vamos a estar jorobados. Otra mala postura que adoptamos. Cuando dormimos, muchos duermen boca abajo. Mala postura. La mejor postura es de lado, especialmente del lado izquierdo. Esa es la mejor postura para poder dormir, ¿ya? Otra mala postura que adoptamos. Cuando caminamos, los hombros tienen que ir hacia atrás. ¿Y cómo caminamos? Agachados. Estamos mirando, y ahora peor, como estamos en todo momento con el celular, entonces estamos con la cabeza hacia abajo, mirando hacia abajo con el celular. Todas esas malas posturas van a perjudicar nuestra columna vertebral. Y de aquí a unos años vamos a sentir las consecuencias, ¿no? Eso también es un riesgo para el adolescente. Las vacunas incompletas. En el caso de los niños, perdón, de los adolescentes, si bien es cierto, ya no es como en este caso que se le aplica pues las vacunas más frecuentes, no. Pero sí se debe dar prioridad, por ejemplo, a las vacunas como la vacuna antitetánica, la vacuna contra la hepatitis B. Esas son las principales, ¿no? La antihepatítica, la antiinfluenza, lo que es la antitetánica, esas tres, ¿ya? Esas debemos tenerlas siempre presentes. Vacuna antitetánica son 3 dosis. Vacuna antihepatitis son 3 dosis. Y la vacuna antiinfluenza, 1 por año. Profesora, ¿y qué pasa con los niños que no tienen las vacunas completas? Hay algunos que sí se les puede regularizar, dependiendo cuál es la vacuna que falta, ¿no? Se puede regularizar y dependiendo cuántos años tiene también. Sí se puede regularizar. Por ejemplo, ¿qué Sí, vacuna? porque tengo mi sobrinita que tiene 10 años y bueno, ella no tiene, no sé qué vacunas nomás le faltan, pero mi hermana cree que, ay, dice, ponerle las vacunas es por las puras. Mi hija ya tiene 10 años, no tiene todas las vacunas, hasta el momento no le pasa nada. No, 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 no. Es que el problema es que de repente ahorita, porque no está quizá expuesta a determinada enfermedad, pero imagínate más adelante que sí existe esa enfermedad o que se exponga a una persona que tenga esa enfermedad. El hecho de ser grande hace que esas enfermedades de la infancia se vuelvan más graves. Es peligroso, ¿no? Por eso es importante tener todas las vacunas. Por ejemplo, es importante también los refuerzos. ¿Por qué los refuerzos son importantes? Porque si bien es cierto, hay algunas enfermedades que no existen aquí en el Perú, pero en otros países sí existen y podemos tener contacto con ellos. No vamos a negar ni estar con la mente cerrada de que no vamos a tener contacto con personas de otro lugar. Puede darse esa situación. No digamos que no.
¿no? Porque puede pasar. Entonces es importante tener todas las vacunas, ¿ya? Pero por eso les digo, dependiendo, ¿no? Si ya tiene 10 años, depende qué vacuna es la que le falta también. Por ejemplo, si le falta la DPT para los 10 años, ya no se puede regularizar. Lo que sí podría ponerse sería la diftotetánica, solamente la DT, nada más. No sé si me dejo entender. Hay vacunas que sí se pueden regularizar, hay otras que no, ¿no? Porque solamente se aplican en los más pequeñitos. Listo. Después esto ya lo que es participación en lo que es ciertos grupos delincuenciales, problemas de conducta y alimentación, deserción escolar, bajo rendimiento escolar, va por parte del psicólogo. Es importante que también exista psicología, ¿no? Y la conducta sexual de riesgo, o sea, que se haya iniciado a temprana edad las relaciones coitales, es una conducta de riesgo, definitivamente, ¿no? Vamos a lo que es la etapa joven, de 18 a 29 años. También se tiene que hacer una evaluación nutricional basado en lo que es el índice de masa corporal, ¿ya? Igualito, también, con el mismo rango, con la misma fórmula que hicimos al inicio, igualito, y con los mismos diagnósticos. Pero se tiene que hacer, porque si bien es cierto, ya durante esta etapa joven, ya la persona no crece más en tamaño, ya se queda así. Es importante de todas maneras saber cuál es su peso para su tamaño, porque si bien es cierto, la talla ya no aumenta, pero el peso sí puede aumentar o puede disminuir, ¿ya? También se le tiene que seguir haciendo evaluación cardiovascular. Ahí sí, con mucha más razón, ¿no? Por los estilos de vida que lleva la persona. Desarrollo psicosocial, al igual que el adolescente. Aquí ya cambia, acá hay otra actividad. Que no haya tenido una evaluación de factores de riesgo de enfermedades no transmisibles. ENT significa enfermedades no transmisibles. ¿Qué enfermedades no transmisibles o no infecciosas tenemos, por ejemplo? La anemia, Miss, Ya, muy bien. La anemia. Otra. el cáncer, Ya, muy bien. El cáncer también es una Miss, enfermedad Miss, no transmisible. Dime, Grimaldo. la, la diabetes, la diabetes, Ajá, muy bien, Grimaldo. La diabetes también es no transmisible, ¿no? Y así podemos hablar de varias. Entonces, hay que identificar cuáles son los factores de riesgo. ¿Qué significa factores de riesgo? Significa a lo que nosotros tenemos predisposición. Por ejemplo, existe lo que dijo su compañera, el cáncer, la anemia, lo que dijo su compañero Grimaldo, lo que es diabetes, también tenemos lo que es la hipertensión, ¿no? Son enfermedades que no se contagian, pero sin embargo, nosotros Alzheimer podemos, también. ¿cómo dice él aquí? El Alzheimer también. El Alzheimer, pero eso no se da en etapa joven. Eso hablaríamos pues de una etapa adulta mayor, ¿no? Es una enfermedad no transmisible, claro, pero es muy poco o muy raro que se dé el Alzheimer en una etapa temprana. Bien, bien difícil. Al menos aquí es bastante, no es común. Entonces, como estamos en etapa joven, estamos hablando específicamente de estas enfermedades no transmisibles, ¿no?
Profesora, la hipertensión tampoco, ¿verdad? ¿Qué cosa? La hipertensión, sí, es una enfermedad no transmisible, pero sí se puede dar en etapa joven. O sea, a los 20 años hay personas que tienen ya la presión alta. Los quistes, sobre todo en las mujeres, ya en edad Ujú, claro. reproductiva. Mi presión alta, disculpe, mi presión alta es hereditaria. Si tu mamá, por ejemplo, mi mamá tiene presión alta, yo también puedo hacer, pero siempre yo tengo presión baja. O Ya, como a ver, es. vamos a explicar justo eso y va a decir acerca de los factores de riesgo. Miren, factores de riesgo viene a ser la predisposición, ¿no? O sea, ¿qué, qué puede estar presente para que yo tenga una enfermedad? Por ejemplo, la herencia, lo que decía su compañero. En el caso de la herencia, nosotros debemos tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que se hereda? Cuando nosotros decimos se hereda, cuando se hereda, significa que, por ejemplo, los rasgos físicos, eso se hereda, ¿no? Se hereda, yo tengo, por ejemplo, los ojos de mi papá, tengo las manos parecidas, la de mi mamá, el color de cabello de mi mamá, eso se hereda, porque sí o sí se va a presentar. Ahora, con respecto a estas enfermedades, ¿qué es lo que nosotros tenemos que decir? Hay una herencia, pero una herencia genética. No significa que si mis papás tuvieron hipertensión, yo voy a tener hipertensión por obligación. No, esa regla no se cumple. Hay que tener cuidado con eso. No se cumple. ¿Por qué? Yo tengo, cuando el óvulo se juntó con el espermatozoide, hubo una combinación de genes, ¿no? Se juntaron ambos, de papá y de mamá. Entonces, el hijo que va a nacer tiene los genes de ambos. De repente mi mamá sufre de hipertensión. Entonces, quiere decir que yo tengo el gen de la hipertensión. Depende de cómo llevo mi vida, mis estilos de vida, voy a ver o se va a manifestar si es que yo presento esa enfermedad o no. Si yo como a mis horas, me alimento bien, sano, hago ejercicio, ese gen va a estar inactivo. O sea, quiere decir que nunca lo voy a presentar. ¿Ya? Entonces, ese es un factor de riesgo, por eso se dice factor de riesgo. No significa que se va a dar sí o sí, pero existe una probabilidad de que se pueda manifestar si yo me descuido. ¿Ya? Entonces, ¿me dejo entender? Sí, mi. Ah, ya. Entonces, claro, en tu caso, por ejemplo, tú tienes diferente, ¿no? Tú tienes el gen de la hipertensión, pero no significa que sí o sí lo vas a presentar. Si tú te cuidas, hasta el último día de tu vida no lo vas a presentar, ¿no? Igual con la diabetes, ¿ya? Depende muchísimo de cómo nosotros llevemos nuestra vida. Por eso es importante, ¿no? Identificarlo a tiempo. Si bien es cierto, cuando ustedes van al hospital o cuando van de repente a una consulta, les preguntan, ¿dentro de tu familia alguien ha sufrido de cáncer, ha sufrido de hipertensión, de diabetes? ¿Por qué? Porque eso queda como un antecedente, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Mi, cuando una mujer está embarazada y le, le diagnostican con preeclampsia, Ujú. eso quiere decir entonces que puede tener que puede quedar con la presión alta. Sí, sí. Si ya manifiesta durante su gestación, puede quedar así, sí. Sí, porque yo me acuerdo, bueno, en ese entonces yo no sabía, iba a mis controles, entonces lo que hacía la enfermera era hacerme quedar, pues no, y mi ignorancia yo renegaba, pues no.
Ya, ¿por qué me hace quedar tanto que ya me quería venir al control y me quería, tengo hambre? Y me hacía quedar, hasta que descanse 2, 3 veces, me tomaba la presión. Y recién después me mandaron para un examen de preeclampsia. Bueno, yo también no pregunté, solo hice caso y me salió negativo. Ya. Después del paso de los años, ya comprendí que eso era, después me dijo que era para ver si salía positivo, iban a hacer cesárea y si salía Ujú, negativo, podría dar en parto normal. ujú. Por eso le pregunto para que me confirme si eso es cierto, Sí, ¿no? sí, definitivamente. ¿Qué pasa? Que cuando la mujer está gestando y tiene preeclampsia, o sea, sufre de la presión, sufre de edema, o sea, se le hinchan los pies, las manos, pero en una forma exagerada, porque normalmente las embarazadas en los últimos meses se le hinchan los pies y los tobillos. Eso es normal por el mismo peso del bebé. Pero si se le hinchan las manos hasta los codos, o sea, el antebrazo, se le hinchan los pies, los tobillos hasta las rodillas, eso no es normal. Eso significa de que hay algo que está pasando ahí. Por motivo de la presión, no puede eliminar los líquidos y por eso los está reteniendo, ¿no? Entonces es importante. ¿Por qué a su compañera la retenía? Porque en una de esas que se subía la presión podía perder al bebé, podía tener hemorragia hepática, podía perder la vida ella misma, ¿no? Entonces, a veces la presión alta no tiene manifestaciones, o sea, no presenta síntomas, no es que digamos, ah, sí, a mí me duele la cabeza, pero el dolor de cabeza se puede confundir con otras cosas, los mareos se pueden confundir con otras cosas, entonces hay que tener cuidado, pues, ¿no? Listo, entonces sí, en eso sí, más bien te han cuidado bien, porque si salía negativo, claro, hay unas pruebas que se hacen, ¿no? Para comprobar si es que tiene hipertensión o no. Entonces, de eso depende, porque imagínate que justo estás en pleno proceso de parto y se te sube la presión y tú estás pujando y un vaso sanguíneo de la cabeza se rompe, una hemorragia, ¿no? Intracraneal. Te quedas ahí nomás. ¿M? Entonces, Claro, si me mandaron a hacer el examen de orina, pues para ujú, ver si tenía preeclampsia o no. Y como le dio en el parto, en pleno, este, que estaba ahí con los dolores, todo eso, no me di cuenta. mm, Hasta sangre me había bajado de la nariz, no me di cuenta. sí, yo también tuve preeclampsia. A mí sí me hicieron cesárea de emergencia, porque como tú dices, me hicieron los controles, pero justo la presión no me subía en las mañanas, cuando era mi consulta, me subía en las tardes y yo no sentía nada. El día que estaba por dar a luz, me empezó a doler la cabeza nada más. Estornudé y la nariz me empezó a sangrar así, como caño, ¿no? Cuando me llevan a emergencia, todavía no estaba, mi hijita se estaba demorando, pero me decía, vamos a esperar, y yo pues, ¿qué puedo hacer? Tengo que esperar, ni modo, ¿no? Entonces, cuando me llevan de emergencia, en ese momento tenía 160/90, 160 de presión. Y eso que ya había defogado, el hecho de que te salga sangre por la nariz significa que te ha defogado. ¿Cuánto tendría antes de, no? O sea, de la que me he salvado, como se dice. Preferible que salga sangre por la nariz, porque eso significa que está defogando. ¿M? Entonces es importante identificar si mis padres, mis abuelos han tenido esta enfermedad, si de repente
la edad que tengo, de repente también otro factor de riesgo viene a ser el tipo de alimentación que llevo, si hago ejercicio, tengo que hacerme un autoanálisis, tengo que saber si soy, tengo que ser consciente, porque yo puedo mentirle al resto, pero no me puedo mentir a mí mismo, ¿no? Entonces, para poder sufrir una enfermedad no transmisible. El cáncer, si bien es cierto, no tiene una causa específica, pero sí puede influir, por eso es un riesgo, el tipo de alimentación que nosotros llevamos, el estilo de vida en general, ¿no? Que nosotros llevamos. Las células cancerígenas están ahí, nadie nos la implanta. Nosotros las despertamos si queremos o no, ¿no? Entonces, hay que cuidarse, hay que cuidar nuestro peso. Aunque estos 2 años de repente nos hemos descuidado un poquito, ¿no? En el 2020 y en el 2021, pero ya estamos 2022. Hay que cuidar mejor nuestro peso, nuestra alimentación, ¿no? Disminuir en lo que es los productos envasados que ya están que están envasados. ¿Qué necesidad? Yo no entiendo en realidad que vayan a los supermercados, que vayan de repente a esos hipermercados y que ya encuentren las papas precocidas. O sea, ¿qué nos cuesta a nosotros pelar, picar las papas y cocinarlas? No, ya están las papas precocidas solamente para que las termines de freír y ya. No, eso pues ya tiene, ese tipo, por ejemplo, de alimentos están ya demasiado procesados para que duren, están procesados y eso nos hace daño a nosotros. Pero sin embargo, pues las personas lo consumen porque dicen, yo no tengo tiempo de cocinar, pero créanme, muy poco tiempo les va a quedar también. Va reduciéndose el tiempo, la esperanza de vida, ¿no? Así de esa manera. Entonces hay que tener bastante cuidado. Mi, Ujú. ¿me escucha? Sí, sí te escucho. Me voy a retirar la clase. Ya se bajó mi batería. Ahorita tengo Amazonas, se me ha bajado la batería ya. Ah, ya. Listo, listo. No te preocupes. Listo. Entonces, este Bueno, tipo muchas de, gracias. ese tipo de cosas nosotros podemos prevenirlas. Podemos, sí podemos. Solamente que hay que identificarlas, ¿no? Después también identificamos los factores de riesgo para enfermedades transmisibles. En esto sí viene a ser pues las enfermedades que se transmiten de persona a persona o por animales, ¿no? Como por ejemplo las enfermedades infecciosas de todo tipo. Si yo vivo en un lugar donde de repente hay mucha tierra, de repente hay mucha humedad, ¿qué enfermedades estoy expuesta? Obviamente a las enfermedades respiratorias, a las enfermedades parasitarias, ¿no? Esas son enfermedades transmisibles. También tengo que identificar si tengo animales en casa, parasitosis. Si tengo de repente lo que es em, a ver, otra enfermedad infecciosa. Miss, disculpe una pregunta. Los animales de así domésticos puede ser pollos, o sea, gallinas, pollos o conejo o perro. Esos son también tienen esa enfermedad, lo que usted está diciendo, Miss. ¿Parasitarias? Sí, en realidad depende también el cuidado que nosotros les damos, ¿no? Si, por ejemplo, yo soy consciente que mi mascota, como por ejemplo un perrito, se va a la calle, de hecho que tiene parásitos. De repente, no dentro de su intestino, pero sí en las partes externas, como por ejemplo en las garras, en las patitas, puede tener, por ejemplo, en su hocico, ¿no? Porque la tendencia de las mascotas es oler las heces de otros animales y no sabemos de qué tipo de animal, si estarán desparasitados o no. Entonces, al pegar su hocico
a la basura, al pegar el su hocico a las heces de otros animales, lleva los huevos de esos parásitos en su hocico. Entonces a veces nosotros decimos, ay, voy a darle besito a mi perro. Y el perro está que les lava la cara. Entonces ya ustedes, ¿cuántos parásitos se habrán llevado, no? Siempre y cuando salga, ¿ya? Pero si yo sé que lo tengo solamente en mi casa, no tiene contacto con otros animales externos, los desparasito cada cierto tiempo, entonces ahí sí pues puedo decir, tengo la seguridad de que no tiene parásito, ¿no? Más bien al Profesor, contrario. Sí, dime, que Soto. garrapata también puede pasar al ser humano. Tal vez no las mismas garrapatas, o tal vez sí, pero parásitos. Sí, 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 sí. Sí, eso sí. Hay, en realidad la garrapata es un parásito, no es un tipo de parásito que se llama ectoparásito. O sea, está fuera del animal, ¿no? Pero vive a expensas de los animales. Los parásitos que nosotros conocemos son los parásitos intestinales, pero la pulga, la garrapata vienen a ser un tipo de ectoparásito. Sí, también pueden transmitir enfermedades, ¿no? Y puede ser peligroso. La garrapata puede introducirse en orificios como el oído. Y en un niño, sacarle una garrapata de un oído, se ha visto cucarachas, insectos de todo tipo, garrapatas en el oído, se introducen, especialmente durante la noche, ¿no? Entonces siempre es bueno desparasitar a los animales, así sean mascotas. Más aún todavía, porque a las mascotas les hacemos más cariño. Sí, pero esa garrapata es dura de morir, eso no la mata ni el veneno. Ay, sí, es bien, ese parásito es bien asqueroso, de verdad que sí, a mí me da cada vez que me acuerdo, es bien, 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 me da nervios. Como digo, mi suegra que tiene bastantes perritos, tiene como 10 perritos creo, pero a pesar de que los perritos no salen a la calle, paran encerrados ahí adentro, les limpia, les baña, Ajá, en tiempo de verano se llenan bastante de en garrapata y época de calor, sí, y por más sí. que les echen veneno, los bañan, no se muere el animal. No, es que hay una sustancia especial para las garrapatas. No es como las pulgas, ¿ah? Es diferente. Es un poquito más fuerte. ¿Y qué pasa? Que la garrapata, si bien es cierto, de repente sus animalitos no salen, pero la garrapata trepa paredes, se esconde en los lugares, en huequitos en la pared, porque busca el calor. Ahí hace su nido. Tienen que buscar en las paredes, de repente ahí está quedando. Al animalito de repente le sacan las garrapatas y de nuevo aparece. ¿Y por qué? Porque están ahí en las paredes. Entonces tienen que fijarse. Trepa paredes, ¿ya? Hay que tener bastante cuidado con eso. Bueno, entonces ahí tenemos pues, por ejemplo, esas posibles enfermedades transmisibles, ¿no? También lo que es la evaluación odontológica. Porque especialmente en la etapa joven, justo en esta etapa es cuando, por ejemplo, en el caso de la mujer, sale gestando, ¿no? Y ustedes saben que el calcio se va perdiendo por el embarazo. Nuestras piezas dentarias se van deteriorando porque el calcio va más para el niño, ¿no? Entonces tiene que hacerse una revisión. Si los problemas renales, aquí empiezan los problemas renales en la mayoría de personas, cálculos al riñón, empiezan con las infecciones urinarias, ¿no? Ojo que las infecciones urinarias no siempre es sinónimo de tener varias parejas. Puede ser también por la misma, ni tampoco falta de higiene. Más bien a veces es por exceso de higiene, porque a veces hay mujeres que se asean sus partes íntimas con jabón
y el jabón tiene un pH diferente al de la uretra y al de la vagina, ¿ya? Entonces ese pH ya no va a ser efectivo y va a dejar que los microorganismos ingresen más rápido, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. A veces puede ser por la misma ropa que usamos, esas ropas sintéticas. La ropa interior tiene que ser de algodón necesariamente. En el caso de las mujeres, bueno, las mujeres que somos las que estamos más expuestas a las infecciones urinarias, ¿no? Por ejemplo, las toallas higiénicas tienen que ser de algodón, no esas de malla, no esas sintéticas, porque esas tienden a formar pues las infecciones urinarias y vaginales, ¿no? Entonces todo eso hay que tener en cuenta y es importante informar. ¿Cuáles son las toallas de malla? Por ejemplo, nosotros Raptigel, ¿esa es malla o no? Hay unas, mira, tú toca y la textura de la, toca, por ejemplo, una parte, obviamente no vas a tocar todo porque lo contaminas, ¿no? Una parte y vas a sentir suave como si fuera algodón, ¿no? Algodoncito. Esas son de algodón. Hay unas que son de malla, que específicamente se ve como unos huequitos, como si fueran unas mallas bien chiquititas. Entonces, esas no son convenientes, esas son sintéticas. ¿Ya? Entonces no es conveniente. Inclusive a veces de repente las mujeres dicen, ah, me pongo mi hilo dental. El hilo dental, Dios mío, en época de calor, Dios santo, no es conveniente tampoco, ¿ya? Vacunas, igualito. En el caso de ya, igualito las vacunas del adolescente, las que ya he mencionado. Las mujeres sin Papa Nicolau anual, eso es importante, también es un riesgo. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros tenemos que considerar que la mujer una vez que inicia su vida sexual, una vez por año tiene que hacerse el famoso Papa Nicolau, ¿ya? Tiene que hacer, es obligatorio, ¿no? Para poder detectar a tiempo el cáncer de cuello uterino, ¿ya? Lo que es MER y GER, ¿qué significa? MER significa mujer en edad reproductiva y GER, hombre en edad reproductiva sin planificación familiar. Es importante informar acerca de los métodos anticonceptivos. ¿Por qué? Porque en este caso es importante, sí, sí, hija, sí, sí, Poma, ya voy a terminar, aquí nomás termino ya también. En lo que es planificación familiar, todos los métodos anticonceptivos es importante informar. Hay muchas personas que no conocen los métodos anticonceptivos como se debe, ¿ya? Y esto lo voy a explicar el día viernes, ya para un poquito más amplio, para que ustedes sepan, ya desde ahora, ¿ya? Listo, entonces ahí nomás nos quedamos. Ya seguimos el día viernes, ahora sí, porque ya no tenemos ningún inconveniente, ya no hay ninguna festividad, salvo, pues claro, el Día del Campesino, pero que no es feriado rojo calendario, ¿no? Listo, chicos, entonces que tengan muy buenas noches. Ah, ya, antes de que se vayan, Miranda, ¿se encuentra? Sí, Miss, Ya, justamente ya le iba a decir también buenas sí, noches, sí, sí, sí. ingresé No te después de preocupes, que llamó Miranda. Lisa. Ya, ya, Miss, Listo. gracias. Pinella, Gracias. Pinella se encuentra. No, no está. Listo, muy bien. Listo, chicos. Entonces, Profesora, también ingresé tardecito. Cruz, ya, listo, Cruz, no te preocupes. Listo. Muy Luego, bien. Miss. Nos vemos. Cuídense, chicos, hasta el día viernes, Ya, ¿ya? profe.